Desde luego que existen. Para los endurólogos la complicación que más tememos es la complicación infecciosa, porque muchas veces no la podemos prever y a veces si se diagnostica tarde las complicaciones pueden ser fatales. Y yo creo que las medidas son en muchos ejes. Debemos considerar que hay muchas litiasis infectivas y en esos pacientes tenemos que tener especial precaución. Y luego hay pacientes que además son portadores de catéteres como consecuencia de la obstrucción que provocan las litiasis, y esos catéteres, sobre todo cuando llevan mucho tiempo de evolución, crean un biofilm, se incrustan y en esas incrustaciones suelen alojarse determinados gérmenes que además son los que después, cuando se hace la manipulación endurológica, pues provocan la complicación infecciosa. ¿Cómo se puede prevenir? Pues un buen estudio del paciente, preoperatorio, con cultivos. A nivel de técnica quirúrgica, trabajar con baja presión. Puede que los instrumentos de un solo uso y pueden tener su lugar aquí también para reducir infecciones. La irrigación debe ser cuidadosa, los tiempos quirúrgicos deben respetarse sin excederse y la política antibiótica debe ser adecuada. Ni tratar a todos los pacientes porque estaríamos sobretratando y haciendo un uso de antimicrobianos inadecuado. Pero sí que hay determinados pacientes que se benefician, pacientes con catéteres de largo tiempo de evolución, sea doble J, sea nefrostomía, pacientes que además tienen sospecha de litiasis infectiva, cálculos coraliformes completos, incompletos. En esos pacientes tenemos que extremar las precauciones, informar al paciente de ese riesgo, iniciar antibioterapia durante una semana posiblemente antes de la cirugía, aunque el cultivo sea negativo, y saber que durante la cirugía podemos tener problemas. Sería ideal que los catéteres estuvieran el menos tiempo posible en los pacientes, porque sabemos que el tiempo de implante del catéter aumenta el riesgo de que se incruste y que además haya complicaciones infecciosas a posteriori. Pero desgraciadamente las listas de espera en nuestro sistema sanitario nos lo permiten y para ello puede haber otro tipo de medidas. En este tipo de complicaciones, por supuesto que puede haber cierto control. Si controlando el pH del paciente podemos reducir esta incidencia o retrasar la aparición de este biofilm y de incrustaciones sobre las que se depositen los gérmenes, desde luego, alguno de los ejes sobre los que se sostiene la complicación infecciosa sí la podemos evitar. Por tanto, tenemos que demostrar que la reducción el control adecuado del pH evita esta incrustación del catéter y estamos diseñando y trabajando en un estudio al efecto. Si esto lo conseguimos demostrar, podemos tener pacientes que incluso con tiempos de cateterismo prolongado no desarrollan estas incrustaciones y esto puede derivar en una reducción de complicaciones en un porcentaje considerable de pacientes. Por supuesto no vamos a poder evitar todas las complicaciones infecciosas, puesto que, como decía al inicio, no es un solo factor el que condiciona la infección. Su causa es multifactorial, pero al menos estamos intentando evitar uno de los factores más directamente ligado con la complicación infecciosa.